Vamos entonces a proceder a explicar los temas de repaso porque ustedes tienen un mensual que entregar el día miércoles. Nuestro primer tema déjenme cerrar esto por aquí. Nuestro primer tema fue las palabras compuestas. Este tema únicamente lo que teníamos que hacer era dominar las 5 reglas para acentuar correctamente las palabras compuestas. A manera de resumen, podemos decir que la primera regla son aquellas palabras compuestas sin guión, o sea, donde va a haber una composición de 2 palabras, pero que no tienen guión interno y que poseen obviamente esa unión de 2 palabras que cada cual de manera independiente tiene un significado. Ejemplo, 17º es una palabra compuesta que parte de la palabra décimo y séptimo. Estas 2 palabras de manera independiente tienen un significado, pero al unirse tiene un significado nuevo. Ejemplo, la palabra tío, un pariente, un familiar, hermano de mi mamá, ¿verdad? Y la palabra vivo, ser con vida. Pero si ponemos este término en una composición, el significado cambia completamente. ¿Me estoy explicando? Sí, profe. Bien. Esa era la regla número 1, así de fácil. Palabras compuestas sin guión. Ahora vamos a ver el caso contradictorio. Palabras compuestas que se van a separar por un guión, pero que es una palabra o un término que se utiliza en composición. Aquí en este caso, déjenme explicarle algo aquí que se me pasó. En las palabras compuestas sin guión, si ustedes observan aquí, el ejemplo independiente de décimo más séptimo, décimo es una palabra que se acentúa ortográficamente, al igual que séptimo. Cuando ellas forman a ser una palabra compuesta, no existe una palabra que lleve 2 acentos ortográficos. Por lo tanto, la regla dice que la va a conservar la segunda palabra. Si las 2 están ortográficamente acentuadas, la primera va a perder el acento y se coloca el acento en la segunda palabra. Por lo tanto, aquí ustedes ven que décimo no lo lleva, más séptimo lo conserva en décimo séptimo. ¿Sí? Miren, bueno, acá en el caso el tiralíneas es diferente. Bien, ¿me expliqué allí, chicos? Sí, David, profe. bueno, David está un Sí, poquito profe, hasta. sí, yo lo Sí. escuché. Bien, bien, seguimos acá entonces en este caso, con la acentuación, como ellas van a estar unidas, pero llevan un guión en medio de la composición, si ambas palabras de la composición poseen acento ortográfico, lo van a conservar. El caso está histórico-artístico. Ambas conservan ese acento ortográfico. ¿Me comprendieron? Sí, Sí, profe. Perfecto. Es que no está tan complicada esta teoría. Bien. Estas 2 reglas casi como que se complementan. Palabras compuestas por una forma verbal, ejemplo, entregar es un verbo, se es un verbo, verbal sin tilde con uno o varios enclíticos y lo es un pronombre enclítico. Por lo tanto, se van a acentuar según sea la regla general de acentuación. Como ella es una palabra
esdrújula, entonces va a conservar el acento en la posición que le corresponde. ¿Ya? Me expliqué. Allí entonces lo que tendrían que ver, saber pues que aquí funciona como enclítico el pronombre me, el pronombre se, el pronombre lo, y entonces allí tendrían que ir a repasar un poquito más ese tema si no lo recuerdan. Pero no está difícil. En, en la prueba mensual de ustedes, ustedes tienen que colocarme ejemplos. Bien, hay una indicación que dice que usted no puede colocar los ejemplos que ya hemos tratado, ya sea en el módulo o en la clase. Por lo tanto, le va a quedar esa parte de investigar y ahí entonces se van a nutrir un poquito más de la regla. Esto en cuanto a la acentuación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bien, vamos a ir entonces al texto argumentativo, que es un tipo de escrito con intención de persuadir, convencer, provocar una reacción en el lector. En el texto argumentativo, con toda la fundamentación que tenga el texto, él quiere llegar al lector a través de la persuasión o de la manera de convencer. ¿Y cómo yo logro convencer a mi lector? Que mi estructura esté bien elaborada. Ejemplo, la tesis es la opinión o la idea de fondo que se tiene sobre el tema que se presentará. En este caso vamos a hablar como que el título. Debemos de presentar ese título con fuerza, buscar títulos bien que sean llamativos, que llamen la atención, que atraigan de salida. Hay muchas veces, muchas de las veces cuando se escribe, nosotros colocamos escrito, a nuestros escritos un título que, o sea, muy pobre. Y por lo tanto, eso no llama la atención del lector. Entonces, tenemos que saber qué le gusta a nuestro lector para así poder elaborar entonces este título que sea llamativo. Argumentos son las razones que fundamentan la tesis, puede ser datos estadísticos, hechos, opiniones de expertos. Esta es la base de todo texto argumentativo, porque aquí es donde está el peso o el enriquecimiento de su texto. Aquí entonces vamos a ver, como ya lo dicen, datos que me informan, hechos, estadísticas que me dan entonces a conocer pues la información de mano, cómo se está manejando, hechos, opiniones de expertos, o sea, la idea de otros que han hablado sobre el mismo tema. Y obviamente que aunque usted tenga un tema que ya está bien argumentado, usted no puede cerrar su texto sin una conclusión de peso, que son en este caso argumentos o frases finales que dan ese cierre a todo lo que ya usted trabajó anteriormente y que contempla esto y esto en palabras resumidas o en ideas más cortas. Dice, argumentos o frases finales que dan cierre a lo expuesto y reafirman como verdadera la tesis planteada. O sea que aquí, aunque yo vaya a cerrar mi texto argumentativo, yo tengo que cerrar argumentando de manera verídica que todo lo que he desarrollado aquí sea como aquí lo dice. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Bien, allí pues le hablaba la otra vez
qué tipo de qué manera o en dónde nosotros podíamos ver que será este tipo de texto en discursos, en debate, porque nosotros tenemos que tener conocimiento. Imagínese que usted vaya a participar de un debate. Y bueno, no se imagine usted. Observemos que en los debates que han pasado, que lo más frecuentes que se dan es para cuando viene el tiempo de política, y le hagan una pregunta a los que van a representarnos. Vamos a suponer que sería el debate presidencial. Allí ellos se destapan quién conoce, quién no conoce, porque sus respuestas argumentativas tendrán o no tendrán la base. Si tendrán la base, usted dirá, wow, es que conoce del tema, está informado, disculpe, está informado, maneja la información. Sin embargo, si usted entonces observa que el otro habló muy poco, no dijo nada, se salió del tema, ya usted sabe que él no tiene con qué debatir porque no tiene argumentos sólidos que sustenten la pregunta que le han hecho. Aquí vemos bastante eso en los debates, en el discurso. Y obviamente que en los periódicos encontramos este tipo de documentos, el editorial, por ejemplo, y artículos escritos, que eso, los lectores de los periódicos buscan este tipo de textos escritos porque así se nutren de la información. Bien. Esto en cuanto al texto argumentativo. También vimos que viene en su mensual acerca de la literatura tradicional y oral. Bueno, mi amigo Alberto y yo, ¿cómo perdonen, nos enriquecimos en esta semana hablando sobre la literatura tradicional? Nos llevó a recrear parte de la infancia cuando hicimos un trabalengua, una adivinanza, hablamos sobre mitos, leyendas, cuentos, y es un tema muy extenso y de nunca acabar. Y bueno, allí de manera general entonces le pondré información en su mensual de este tema, porque ya que todo es más expositivo que a manera de conocimiento, porque la literatura nos permite entonces manejarnos de otra forma que quizás con el momento en que estamos viviendo, o quizás sí lo podemos hacer, se manifiesta de otra manera. Hablábamos de si cuando estábamos pequeños, los mitos que nos llegaban a nosotros y nosotros quedábamos, ¿será cierto o no será cierto? Por eso se le llama mito, porque es algo que usted puede creer o no pueden creer, que suceda o no suceda. Igual hablamos de las narraciones cortas, como los cuentos, ya se habla que es algo ficticio, imaginario, pueden tener en ocasiones algunos elementos reales como irreales, pocos personajes, no es tan extenso, y este tipo de literatura obviamente que la encontramos en los libros. Siempre se ve por tradición que a los niños se les cuenta una historia antes de dormir. Entonces aquí estamos practicando este tipo de ejercicio, ya sea que usted lo lea o que lo cuente. Por eso se le llama cuento. Las leyendas, ¿verdad? Tradicionales con elementos ficticios fuera de lo real, sobrenatural, que nos van transmitiendo nuestros antepasados y va de generación en generación. Bueno, no sé si de mi generación a las generaciones que vengan habrá leyendas, porque la verdad es que no recuerdo ninguna historia así sobrenatural, o es que no crea en eso, pero antes sí se escuchaba para los tiempos de mis abuelos, mis tíos,
que hablaban del hombre sin cabeza, el hombre que iba a caballo, hablaban del perro sin cabeza, de la tulivieja, de la llorona, todos estos personajes que creo que también que son por regiones, porque la Tepesa, la Llorona, la Tulivieja tienen un cierto parecido, pero dependiendo de dónde lo cuente, la historia es un poco diferente. Hablábamos de los juegos y ronda, que aunque nosotros tengamos 30 años, este tipo de actividad nos llevaron a muy gratos recuerdos y que estos juegos y estas rondas lo que hacen es que activan en los niños el lenguaje, el vocabulario y la memoria. Por ejemplo, porque se hacen rimas, se canta, se baila, se conversa, se comparte. Si nosotros ahora le preguntamos a un niño qué es una ronda, el niño no lo va a saber, porque los juegos de este momento son en celular y en tabletas. Entonces ya el niño no tiene este tipo de actividad para socializar, en donde pueda escuchar de otras palabras, de donde pueda repetir o cantar con otras palabras, donde haga actividad física y que intelectualmente eso ayuda al crecimiento de los niños. Hablábamos de las tallas, ¿lo recuerdas, Alberto? Que Sí, quizás, claro, sí, profe. que quizás siempre se han practicado, pero que no sabía que se llamaban tallas. Sí, Entonces, exacto. son este tipo de narraciones breves que cuenta alguien que tiene ese don de contar una historia y que nosotros, los que escuchamos, los receptores, la hacemos pasar por verdadera, pero que obviamente cuando analizamos a esta edad que tenemos, decimos, oye, a la final ese hombre sí es exagerado. ¿Cómo va a haber un tren que maneje 10,000 vagones al mismo tiempo? Entonces, cosas así, pues exageradas, que si es cierto, el tren es real, los vagones son real y el tren puede manejar o manipular cierta cantidad de vagones al mismo tiempo, pero quizás 1,000,000 de vagones no. Sí, Entonces, claro. Muy entonces, fantasioso. entonces quien las cuenta las dice con una velocidad que el que les escucha se las cree. Entonces, quizás esto se daba antes por el hecho de que no había tantas cosas en las cuales entretenerse y era la manera de entretener al público. Si ustedes ven, eran muy concurridos y antes no teníamos computadora, no teníamos celular, no teníamos internet, si acaso por familia había un solo televisor, pero era para ver las noticias y así sucesivamente. Tenemos entonces las adivinanzas, que son un juego mental que ayudan al que las escucha a poner en práctica el conocimiento que tiene para así poder dar una respuesta a la pista que ofrece el emisor. Y el trabalengua que obviamente pues nos ayuda y nos permite hacer mejor manejo de claridad y pronunciación. También hablamos de la décima, de la tamborera, que son, que es literatura tradicional pues de un pueblo, y en este caso vemos que tan enriquecidas son las décimas nuestras, que a través de ese juego de rima nos dejan nos llevan una historia, nos cuentan historia, igual como las tamboreras. Cantar décima o hacer décima en vivo no es fácil. Y bueno, la improvisación en este caso, muchas personas, esta es una actividad más que todo de la persona del pueblo, de campo, y, y que quizás no necesita un nivel universitario, pero a su vez tiene este talento, porque es del pueblo, es del campo.
¿ya? Y acá pues entonces los tamboritos, ¿verdad? Tan concurridos que se dice que son una mezcla del danzón cubano y mezclada con la cumbia panameña, y entonces se cantan en actividades regionales, folclóricas de nuestras provincias. Hasta aquí voy bien. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien. Y aquí pues que este era el tema sumamente corto, que por error pues hubo una pequeña falta en la actividad y cual ustedes tienen que desarrollar es la biografía, que es obviamente la narración de la vida de una persona en donde se contemplan los hechos de esa persona de manera cronológica, narrando desde su nacimiento hasta lo que nosotros necesitamos conocer de ese autor o persona, y muchas veces lo contemplamos hasta la muerte. Pero puede también no solamente que lleguemos hasta la muerte, sino enfocarnos en lo que nos interesa según el tipo de personaje. Obviamente que nosotros cuando tomamos en cuenta este tipo de actividad de escribir una biografía, lo hacemos porque es una persona importante, es una persona que estamos estudiando, es alguien que ha ofrecido, ha dejado o tiene un legado, y por lo tanto se toman en cuenta o se hace este tipo de literatura, la biografía. Y aquí pues nos muestra las características que habla de la presentación de la persona que se habla, lugares, momentos en que ocurren los hechos, la descripción de los hechos ocurridos de manera cronológica, pero más que todas las que impactaron su vida. Un autor o un personaje de esto puede tener muchísima información, pero el que quiera ofrecer la biografía sabe qué va a contemplar en esa biografía dependiendo del interés que tenga en ese personaje. La razón por la que esa persona es interesante, que es lo que le acabo de explicar, datos reales como sus familiares, sus padres, lugares, fecha. Se escribe en tercera persona, obviamente porque nosotros vamos a hablar de ese personaje. Y los hechos se narran del pasado al presente. En algunos casos hay quienes contemplan la manera retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que inician del final hacia el pasado. Por ejemplo, lo vemos mucho en las películas que se crean de esta forma, biográfica, pero que van de manera retrospectiva, en donde presentan al autor ya con la edad que tienen y posteriormente proceden a decir quién fue, iniciando del pasado al presente. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Alberto, David, ¿Cómo dice, profe? si tenemos preguntas. Ah, no. Bien, entonces recuerden que ustedes tendrán pues la oportunidad de desarrollar este mensual atendiendo a los que se les solicita. De hecho, parte del mensual ya ha sido tomado de las actividades que han hecho anteriormente. Por lo tanto, creo que no hay complicación en en, en el mensual. Está bien sencillo, quizás como dijo Alberto en una de las actividades, un poquito extenso, pero obviamente que es que los temas, mire, el tema uno que habla de las palabras compuestas no es extenso, pero cuando yo me voy a hablar de biografía o literatura, obviamente tengo que leer. Y eso lo hace un poquito extenso, pero nutritivo, que es lo importante en este caso. Bien, si no hay preguntas,
Entonces, también recordar que deben desarrollar la actividad que tienen allí, que es del último tema que le acabo de hablar sobre la biografía, porque por eso, pues, ¿Ya lo subí, profe? dígame. Ya ahora sí se puede ver. Sí, lo que pasa es que estaba bloqueada, sin querer queriendo le dejé el bloqueo y pues como ninguno me escribió, yo pensé que todo estaba en orden, pero lamentablemente pues allí entonces tienen esa asignación, la tienen para entregar hasta el viernes y el mensual sí tiene fecha hasta el miércoles. Por lo tanto, no se Ya ese confunda. también se puede ver en la plataforma, o todavía no. Lo que pasa es que estoy haciendo una corrección allí porque por error puse una parte de allí al grupo de noveno, por error. No sé cómo me pasó, entonces estoy cambiando Ajá. Sí, parece que en el momento como que abrí la diapositiva que no era y entonces la redacté incorrecta y estoy haciendo las correcciones. Yo termino Bueno. a las 4 de dictar clase, así es que antes de las 5 ya debe estar en la plataforma. Bueno, listo, profe. Bueno, baby, ¿alguna pregunta? Profe, mire, yo trabajo todos los días, ¿no? Y bueno, yo lo que tengo es conflicto ahorita mismo con lo de las clases virtuales los sábados. Y, y yo tengo las tareas todavía para poder enviar, para ver si me organizo hoy ya en la noche para enviárselas todas. La puedes enviar, más no te puedo poner la misma puntuación de los demás por la tardanza, porque recuérdate que ellas tienen fecha y tienen criterios de puntualidad. Pero Sí, debes correcto. entregarla si quieres tener una evaluación. Lo único que les estoy pidiendo es que por favor no se me atrasen más, porque a medida que vamos avanzando los temas se hacen un poquito como más larguitos, más conflictivos. Entonces no Sí, el quiero que único lleguen. motivo de lo mío es que, bueno, es por el trabajo, ¿no? Y gracias a Dios estoy trabajando todos los días, pero no tengo Sí, tiempo. lo que tienes que hacer es pues organizarte allí, porque creo que muchos de nosotros siempre trabajamos y teníamos que sacar ese momento libre, que no sé Ajá. pues cuál es tu hora de salida ni cuál es tu hora de entrada, pero si descansas por la noche vas a tener que buscar ese momentito, llegas a casa, descansas y te levantas después y haces tus tareas y la puedes entregar. Sí, eso es lo que te voy a tener que hacer ahora en la noche. Es que yo no tengo hora ni de entrada ni de salida. Yo Bueno, entro a ese es el cualquier problema. hora y salgo a cualquier hora, y ese es el problema que tengo ahorita. Y entonces, bueno, vas a tener cuestión de organizarse, de ahí usted es el que mejor maneja, aunque no tengas hora de entrada ni salida, pero debe de tener un horario para cumplir con la clase. ¿Sí? Ok, bro. Bueno, cuídense y entonces primero Dios, nos vemos el sábado. Ok, bro. Cualquier consulta el martes de 1 a 5, muchachos.